Perfecto. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Ok, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Colbit por la invitación y también a la Universidad de Guanajuato. Bueno, escuchando lo que plantea la doctora Colbit, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que menciona, y no solamente interesante, sino que está completamente vinculado a lo que yo voy a exponer. En ese sentido, esto que voy a presentar es un estudio que se llevó a cabo en el municipio de Tecámac. Sin embargo, solo me voy a enfocar precisamente a lo que son un personaje clave, que son los intermediarios, pero a un intermediario en específico. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de esta investigación que se hizo sobre el estudio de una red clientelar, esta red clientelar específicamente tiene varios intermediarios, ¿no? Entonces sí quiero mencionarles que, por ejemplo, me voy a concentrar en esta presentación en uno en específico, pero ahorita les voy a hablar un poco más de esta red clientelar y de quién es el líder principalmente de esta red clientelar. Bien, como ustedes ven en la primera imagen, lo que se pretendió buscar es que ¿a qué obedecía la participación de un intermediario que en esta estructura clientelar se llama las coordinadoras de grupo, ¿no? ¿Por qué participaban dentro de esta estructura? Si era por un motivo de interés meramente, es decir, porque recibían beneficios por parte de la red, o por otro tipo de motivos, ¿no? Que es un poco lo que planteó hace rato la doctora Colby, por lealtad, sentían confianza por formar parte de ella, porque se sentían protegidos, o qué hay principalmente en su participación dentro de esta estructura. Bien, antes que empiece a hablar sobre la estructura clientelar, quiero mencionarles que esta estructura se ubica en el municipio de Tecámac. Tecámac es uno de los 125 municipios que forman parte del Estado de México. Colinda con los municipios de Zumpango, de Temascalapa, de Teotihuacán, de Nextlalpan, de Catepec y de Acolman, y también de Tizayuca, Hidalgo. Es un municipio que actualmente, de acuerdo al INEGI, cuenta con 547,000 habitantes. Sin embargo, la población del municipio ha aumentado considerablemente a través de los años. Por ejemplo, antes de pasar a la cantidad de personas que habitaban en 1950, quiero mencionarles que en el municipio de Tecámac se ubican en el kilómetro 38.5 de la autopista México-Pachuca. Está constituido por 12 pueblos, 51 colonias, 6 fraccionamientos y 11 ranchos. Es un municipio que todavía sigue creciendo, porque además las políticas de los presidentes municipales o de las autoridades municipales, incluyendo las autoridades estatales y federales, pretenden que se siga poblando, ¿no? Entonces, el número de habitantes, pues ahorita INEGI lo ubica de esta forma. Sin embargo, se espera que en los próximos años en Tecámac haya aproximadamente 2 millones de personas o más. ¿Por qué? Porque hay espacio, porque el suelo es barato, porque colinda o está muy cercano de la Ciudad de México y de los otros municipios, incluyendo el estado de Hidalgo. Entonces, Tecámac próximamente vamos a encontrar que va a superar el número de habitantes. Sin embargo, actualmente, aunque tiene esta cantidad de 547,000 habitantes, ya se puede ubicar al municipio de Tecámac en el lugar número 8 de los 125 municipios más poblados del Estado de México. Entonces, seguramente en los próximos años va a estar un poco a la par de Toluca, de Nezahualcóyotl y de Catepec, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, como yo les decía, en Tecámac hay mucho espacio para que sigan construyéndose unidades habitacionales. Entonces, por ejemplo, en 1950 apenas contaba con 9,000 habitantes, en 1960 con 11,000, en 1970 con 20,000, en 1980 con 84,000 habitantes, en 1990 ya tenía una población de 1990 123,000, para el 2000 ya contaba con una población de 172,000 habitantes, y en el 2010 pues ya su población era de 364,000 personas aproximadamente. Entonces, un poco como les decía, actualmente lo ubicamos en el lugar número 8 en torno al número de población de los 125 municipios del Estado de México. Aquí les voy a empezar a hablar de un actor que ha sido fundamental en Tecámac, se llama Aarón Urbina Bedoya. Él en 1996
buscaba ser candidato del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, quienes en ese momento lideraban el partido, que eran expresidentes municipales, hablo específicamente de Eduardo Bernal y de Gaspar, bueno, se me olvidó su nombre en este momento, pero eran dos personajes fundamentales que en ese momento controlaban el PRI, no le permitieron ser el candidato de ese partido. Sin embargo, Aarón Urbina, que en ese momento era un joven político con recursos económicos, porque venía de una familia de muebleros, su padre se dedicaba a la venta de muebles, entonces tenía cierto nivel económico, no se conformó con el hecho de que en el PRI se le negó la posibilidad de ser el candidato de ese partido y se acercó al Partido Acción Nacional. En ese momento ese partido era liderado por los hermanos Germán Olivares, que en este caso estamos hablando de Félix Ismael y de Sergio Octavio. Vieron en Aarón Urbina un joven político con recursos que podía ganar o tenía altas probabilidades de ganar la presidencia de Tecámac. No se equivocaron. La verdad es que en ese momento hay otro factor que jugó para que Aarón Urbina se convirtiera en el presidente municipal de Tecámac en 1997. También los ciudadanos o los habitantes de Tecámac ya estaban cansados de ser gobernados por las mismas familias políticas que todas provenían del PRI. Debo mencionarles que el Tecámac, desde 1940 hasta 1997, siempre fue gobernado por el PRI, obviamente con otras siglas, pero ya eran las mismas familias políticas. Entonces, cuando ven los habitantes de Tecámac a un personaje joven, un político joven, que ya no provenía de esas mismas familias políticas, pues apoyan la candidatura de Aarón Urbina y se convierte en 1997 en el presidente municipal de este ayuntamiento o de este municipio. No, en ese momento se genera una alternancia política, pero ahí habría que cuestionarse porque finalmente, bueno, gana el PAN, pero en realidad era con un joven que había salido de las filas del PRI, ¿no? Después, cuando ya está en este proceso por primera vez como presidente municipal, Aarón Urbina se vincula a los habitantes del municipio a través de una relación clientelar. Primero porque construye una red clientelar, que más adelante les voy a explicar un poco en qué consiste, y además donde se integra una enorme cantidad de personas del municipio. No solamente construye esta red clientelar, sino que también se vincula con los habitantes de Tecámac que no forman parte de esta red clientelar a través de una relación mucho más cercana, que son las personas que se acercan, por ejemplo, a sus oficinas y que a lo mejor en ese momento podían necesitar un apoyo económico porque iban a hacer los 15 años de su hija. Y entonces se dice que Aarón Urbina sacaba dinero para darles en ese momento para los 15 años. O por ejemplo que moría algún familiar de esa persona y entonces Aarón Urbina sacaba de su dinero, entre comillas, para ayudar a estas personas. Entonces los habitantes de Tecámac vieron a este actor político pues cercano a ellos y eso le generó muchos votos y mucho apoyo de los habitantes de este municipio. Eso lleva a Aarón Urbina a convertirse en diputado local por el mismo partido que lo ayudó a ganar la presidencia del municipio por primera ocasión, ¿no? Entonces, ya cuando es diputado local, este actor político, en ese momento en el Congreso, el PAN era el que lideraba el Congreso estatal. ¿Qué es lo que hace Aarón Urbina cuando llega al Congreso? Logra que 12 diputados con el 13 se separen de las filas del PAN, se vuelvan independientes y apoyen las políticas de en ese momento el gobernador Arturo Montiel, lo que le hace ganar el favor no solamente de Arturo Montiel, sino también de otros personajes políticos priistas que vieron en Aarón Urbina, pues vieron sus acciones con muy buen agrado. Ante esta situación, cuando Aarón Urbina decide convertirse por segunda ocasión en presidente municipal, ya no lo hace por el PAN porque al lograr que se independice de este partido, pues finalmente rompe con el PAN, ¿no? Y regresa como candidato por segunda ocasión, pero ya no como candidato del PAN, sino como candidato del PRI,
y nunca abandona este partido. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de Aarón Urbina? Porque finalmente este actor gobierna este municipio por aproximadamente 20 años, ¿no? Aproximadamente, y eso digo ¿por qué? Porque fue presidenta municipal de Tecámac en 4 ocasiones y fue diputado local en 3 ocasiones. Entonces, aproximadamente hasta el 2018, que es cuando llega Morena, con Mariela Gutiérrez Escalante, le quita a Aarón Urbina pues el triunfo en este tipo de procesos que se llevaron a cabo en el municipio de Tecámac. Entonces, si vemos en la siguiente lámina, aquí podemos encontrar cuáles fueron los años en que él fue presidente municipal y diputado local, pero ya a partir de 2003 al 2006, ya por el PRI y por otros partidos, pero finalmente siempre estuvo y siempre ha estado vinculado al mismo partido que es el PRI, ¿no? Es decir, el partido que lo vio nacer. Y otra cosa también importante en el caso de este actor es que cuando regresa después de ser por primera ocasión diputado local al municipio, ya los antiguos opositores que él tenía, que eran los expresidentes municipales y que eran los que controlaban el partido y el ayuntamiento, ya no se encontraban en ese momento porque ellos también habían seguido sus carreras políticas. Entonces, en ese momento, Aarón Urbina, pues de alguna forma se apodera del partido, ¿no? Y continúa pues imponiendo sus intereses políticos a lo largo de los años, que después posteriormente negocia con ellos, ¿no? No los deja de lado completamente, pero finalmente el que toma las decisiones es Aarón Urbina Bedoya. Aquí en la siguiente lámina planteo 2 definiciones del clientelismo, un poco vinculado a lo que dice la doctora Colby. El clientelismo se ha entendido de diferentes formas y uno de ellos es un intercambio de tipo instrumental. Sin embargo, para el caso de las coordinadoras de grupo, también incluí una definición que nos habla del clientelismo en donde ya no solamente se ve como un intercambio de tipo instrumental, sino que conforme van pasando el tiempo, este tipo de vínculos ya se van generando otro tipo de elementos, la lealtad, la gratitud, los vínculos se van reforzando y hay otras cosas mucho más allá de un simple intercambio de tipo instrumental o material, ¿no? En el caso de las redes clientelares, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, siempre hay 3 actores principales. Uno de ellos es el patrón político, es el que tiene los recursos económicos, es el que ayuda de alguna forma a los clientes a través de cierto tipo de beneficios. Es el que está en la parte más alta de las redes clientelares, el que se ubica en esa posición porque tiene el capital económico, político, social. Tenemos también a un intermediario o broker, que es el actor que va a vincular a los clientes con el patrón, es el que va a lograr convencer también a los clientes para que emitan su voto a favor o no del patrón político, del líder de la red, pero también es el que baja los recursos a los habitantes o a las personas que en este tipo de estudios se denominan como clientes, ¿no? Y los clientes, que son los actores que se ocupan o están en la parte más baja de una red clientelar, pero no son los menos importantes, ¿no? Todos estos actores son fundamentales en una estructura de este tipo. Bien, en esta estructura o en esta red clientelar que, como yo les mencioné hace rato, se originó en 1997 precisamente con el objetivo de que Aarón Urbina ya no dependiera de un partido político para poder obtener el triunfo en los diversos procesos electorales, actualmente es una estructura muy amplia. Incluso Aguirre menciona que conforme va aumentando el número de personas dentro de las estructuras clientelares, el número de intermediarios aumenta. Y esto sucede porque finalmente, para que funcione de forma adecuada, se requiere de un mayor número de intermediarios o brokers. En el caso de esta red clientelar, pues podemos observar que está el patrón en la parte más alta, el cliente en la parte más baja, y dentro de esta estructura hay 4 coordinadores, 4 mediadores o brokers. El primero es un coordinador general, que es el que se encarga prácticamente de organizar toda la red clientelar que existe en el municipio de Tecámac. Él es un pariente de Aarón Urbina Bedoya, es su sobrino. Y después tenemos al coordinador de región, coordinadores de sección, coordinadoras de grupo o coordinadores de grupo y los clientes. Quiero mencionarles que aunque en este momento yo no les voy a hablar sobre los coordinadores de región y de sección,
sino de las coordinadoras de grupo. Sí quiero platicarles un poco que los coordinadores de región y de sección son personas que trabajan en el ayuntamiento o en las diferentes instancias que forman parte del municipio, reciben un salario mensual por formar parte de esa posición, pero al mismo tiempo han sido invitados o fueron invitados por Aarón Urbina para formar parte de la estructura. No reciben un salario muy alto, pero sí reciben una cantidad por también trabajar dentro de la estructura clientelar. Y una cosa también que es relevante es que si ellos en algún momento deciden no seguir trabajando dentro de la estructura clientelar, es muy seguro que pierdan su trabajo dentro del ayuntamiento, ¿no? Que es el que le genera o les ha generado sus recursos de forma mensual o su salario mensual. Estos coordinadores, en el caso de los coordinadores de región y de sección, ocupan las posiciones más altas dentro del ayuntamiento, las direcciones y subdirecciones. Hay hombres y hay mujeres, y generalmente son personas que han trabajado o saben trabajar, han trabajado con la gente, pueden ser activistas o líderes sociales y tienen una estrecha relación con el líder de la estructura clientelar. En el caso de las coordinadoras de grupo, estas personas son mujeres prácticamente, se puede observar que hay hombres, pero la presencia masculina casi no destaca dentro de esta estructura. Y esto también está vinculado con, por ejemplo, otras redes clientelares que han estudiado, por ejemplo, Bomaro y Quirós, y también Freidenberg y otros estudiosos de las redes clientelares, ¿no? Generalmente dentro de las redes clientelares existe mucho, sobre todo en este nivel, las mujeres que son las que forman parte de esta estructura. Bien, ¿cómo está organizada esta red clientelar? Abarca todo el municipio, está dividida en 24 regiones. De igual forma, cada una de esa región está comandada por un coordinador de región y además está organizada también a partir de secciones electorales, de acuerdo a, por ejemplo, el IEM o el INE, ¿no? En cada una de estas 157 secciones en que está dividida esta estructura hay un coordinador de sección. Él se encarga o ellos se encargan principalmente de coordinar a las coordinadoras de grupo. Estas coordinadoras de grupo se encargan de coordinar a los clientes o a las personas que denominamos clientes. Cada uno de esos coordinadores de sección tienen aproximadamente entre 25 y 30 coordinadoras de grupo, pueden ser más, pero ese es el aproximado. Y cada una de las coordinadoras de grupo tienen entre 25 y 30 clientes. Entonces, un poco coincidiendo con Aguirre, finalmente podemos hablar que en esta estructura clientelar hay aproximadamente 98,000 clientes. Y eso, de alguna forma, confirma lo que dice Aguirre en el sentido de que conforme una estructura clientelar es muy amplia, entonces necesitamos a una serie de mediadores o intermediarios mucho más, o coordinadores que sean mayores precisamente para organizar esta estructura, una estructura de este tipo, porque ya es muy grande. Bien, me concentro en las coordinadoras de grupo. Como yo les había planteado, más o menos el aproximado son de 3,925 coordinadoras de grupo. Principalmente son mujeres, también hay hombres, pero destaca la presencia femenina. Estas mujeres se ubican prácticamente entre los 40 y 65 años. Un dato importante es que estas coordinadoras de grupo no recién ingresaron a esta estructura clientelar. Ya han tenido más de 10 años formando parte de esta estructura. Su escolaridad es aproximadamente secundaria incompleta. Principalmente son amas de casa, es decir, no tienen un empleo, porque una de las características fundamentales que requiere esta red para funcionar es el tiempo. Y ellas son las que principalmente hacen funcionar a esta red por todas las actividades que llevan a cabo. El estado de estas mujeres, el estado civil, es que son casadas principalmente y que tienen entre 2 y 4 hijos. Pero esos hijos ya no son pequeños porque entonces no tendrían tiempo precisamente para dedicarlo a todas las actividades que desarrollan en esta estructura clientelar. Regresando un poco con lo que plantea la doctora Colvin, quiero mencionarles que esta red clientelar
no funciona solamente en los procesos electorales, funciona antes, durante y después de un proceso electoral. Sin embargo, sus actividades son mucho más intensas durante un proceso de este tipo, ¿no? Pero es una estructura que ha funcionado durante, como yo les decía, durante más de 20 años en todo momento. ¿Cuáles son las funciones de las coordinadoras de grupo? Esos son algunos. Hay muchos más, ¿no? Vinculan a los clientes con los otros mediadores y el patrón de la red, seleccionan a los clientes para que asistan a los eventos que organiza la red. En este caso es importante mencionar también que ellas son las que eligen quiénes van a formar parte de sus grupos. Han habido ocasiones en que algunos coordinadores de sección les han pedido que integren a algún cliente a su grupo y ellas lo hacen o no lo hacen dependiendo de la decisión que ellas tomen, pero son ellas las que deciden quiénes forman parte de sus grupos. ¿Y quiénes son? Sus amigos, sus vecinos, sus familiares, un poco lo que dice Granovetter, ¿no? Los vínculos de ellas son muy fuertes, los que tienen con estas personas. Son mucho más débiles en el caso de los otros coordinadores, pero en el caso de las coordinadoras de grupo con sus clientes, los vínculos son muy estrechos. De igual forma, recopilan o son las que se encargan de recopilar todos los documentos que van a requerir los clientes para que estos clientes reciban los diversos apoyos que entrega el líder de la red. ¿Y de dónde salen? Por ejemplo, ahorita se me pasó mencionarles, ¿de dónde salen todos esos recursos o bienes materiales? De los programas municipales, estatales y federales. Aunque les quiero mencionar que en una entrevista que yo realicé, esta persona que fue expresidente municipal de Tecámac me decía que el líder de la red tiene tantos recursos que él solo podría mantener esta estructura. Y no es, por ejemplo, porque además esos recursos que actualmente tiene el líder de la red no se comparan en absolutamente nada con los que tenían cuando llegó por primera ocasión a ser presidente municipal de Tecámac, ¿no? Incluso hay una cosa muy interesante que también dicen, es que Tecámac Centro siempre su nombre real es Tecámac de Felipe Villanueva. Hoy en día a Tecámac Centro ya no se le menciona así, sino ahora se llama Tecámac de Aarón Urbina Bedoya, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto plantea la enorme fortuna que ha acumulado Aarón Urbina Bedoya a lo largo de las diferentes posiciones políticas que ha ocupado dentro y fuera del municipio. Y otra de las actividades de las coordinadoras de grupo es que también pueden llegar a limpiar de forma periódica las calles del pueblo, de las comunidades o de las secciones a las cuales ellas pertenecen. De igual forma, también en algunos momentos han sido requeridas para sembrar árboles o pintar bardas por indicaciones de los coordinadores de sección. Y finalmente, ¿cuáles son las actividades de las coordinadoras de grupo en un periodo electoral? Pues les informan a los clientes sobre los incentivos que están disponibles. Esto también lo hacen en periodos no electorales. Acompañan a los clientes a recibir los estímulos que les son entregados. También lo hacen en periodos no electorales. Promueven las candidaturas elegidas por el coordinador general de la red. No siempre el líder de la red ha sido el candidato, también lo han sido miembros de su grupo político, entre ellos Rocío Díaz Montoya, Lili Urbina Salazar, que es su hija, entonces, José Obando, ¿no? Que también es un miembro de su grupo político. Es decir, no siempre Aarón Urbina ha sido el candidato, también lo han sido otros miembros de su grupo político, al cual él apoya y lo apoyan precisamente pues la red para que estos actores puedan llegar a ocupar una posición. El día de la jornada electoral, las coordinadoras de grupo son las primeras en llegar a las 6 de la mañana o antes a un lugar que es denominado la Casa Amiga. Ahí ellas esperan indicaciones de los coordinadores de sección, tienen una lista a la mano, se les encarga de forma muy cuidadosa que todos los clientes o personas que forman parte de su grupo salgan a votar a horas muy tempranas del día. Si no lo hacen, ellas se van a encargar de regresar a esas casas para que estas personas vayan a votar y les recuerdan que deben devolver el apoyo recibido, ¿no? Cuando ya terminaron de sacar a su grupo o a las personas que forman parte de su grupo ya fueron a votar, se esperan hasta que termine el día de la jornada electoral
a que se cuenten los votos, a que se muestren los resultados en la sábana, y ya después les toman foto a esas sábanas para mandar esa foto a los coordinadores de sección y de región y sepan cuál fue el resultado en cada una de esas 157 secciones electorales en las que está dividida el municipio de Tecámac. Cuando se gana un proceso electoral, a las coordinadoras de grupo se les entrega un recurso económico que puede llegar a los 20,000 pesos. También depende del coordinador de sección, porque además estos recursos son manejados de forma discrecional. Hay coordinadores de sección que les entregan a estas coordinadoras de grupo los 20,000 o los 30,000 pesos o los 5,000 pesos, ¿no? ¿Y por qué se dan cuenta de esta diferencia? Porque obviamente como están en contacto, se empiezan a preguntar cuánto te dieron a ti, ¿no? O cuánto me dieron a mí. Entonces, ahí se puede plantear que son los coordinadores de sección y los coordinadores de región los que van a determinar cuánto dinero o apoyo les van a dar por haber obtenido un triunfo en ese proceso electoral. Sin embargo, cuando no ganan un proceso electoral, no se les da absolutamente nada. Y incluso cuando lo ganan, puede ser que esté la promesa, pero no se les entrega el recurso hasta que llega otro proceso electoral. Y es cuando ahí se les entrega tal vez ese recurso, pero no es nada seguro. Además de ese recurso económico a estas mujeres, también se les dan becas, se les ayuda al pago de la luz, al pago del agua, al pago del predial, se les dan vales para hacer estudios médicos, se les dan boletos para el cine, para espectáculos musicales, pero en realidad, como yo les planteaba, las únicas coordinadoras de esta estructura que no reciben un salario por todo lo que hacen de forma mensual son ellas. Y ellas son las que más trabajan dentro de esta estructura, las que vinculan a los clientes, las que van con los clientes a pedirles todos sus documentos, las que bajan toda la información, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué están dentro de esta estructura estas 3,000 mujeres aproximadamente por los beneficios que reciben? Ellas me plantean que sí están por eso, pero no es únicamente ese incentivo el que las hace permanecer en esta estructura, ¿no? Ni las ha hecho permanecer durante tantos años dentro de esta estructura. Hay otro tipo de factores, por ejemplo, se sienten protegidas. Si en algún momento tienen algún tipo de problemática, ellas o sus familiares saben que pueden recurrir al líder de la red o algún coordinador de sección o de región que pueda ayudarlas a resolver esa situación. Si en algún momento sienten que el trabajo que realizan dentro de la estructura es importante, y eso coincide un poco con lo que plantea Ullero en el estudio que hace con los clientes, ¿no? Ellas sienten que también salen de su vida cotidiana, porque uno de los elementos que yo les planteaba hace rato es que son amas de casa. Entonces, la mayor parte de su día a día es dedicarse al hogar. Entonces, cuando ellas se dedican a estas actividades, las saca esas actividades de su vida cotidiana. Y finalmente, un elemento que también ellas me expresaban en las entrevistas que yo realicé es que les gusta formar parte de esta estructura, a pesar de que si ellas no realizan el trabajo que les están pidiendo los coordinadores o de sección o de región, son regañadas o sancionadas públicamente frente a todas las otras coordinadoras de grupo. Y por los coordinadores de sección. Incluso han llegado se ha llevado a cabo por parte de los coordinadores de sección que cuando ya no están de acuerdo con una coordinadora de grupo, las expulsan de su grupo. ¿Y qué es lo que hacen las coordinadoras de grupo? Hablan con un coordinador que está más arriba de la jerarquía para que puedan volver a regresar a esta estructura. Entonces, las coordinadoras de grupo forman parte de esta estructura y lo han formado durante mucho tiempo, sí, por los bienes que reciben, pero también porque para ellas es importante formar parte de esta red clientelar. Bien, con eso terminaría mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno, con esto pasamos a la ronda de preguntas y respuestas.
Si alguien del público tiene alguna pregunta, pues adelante. Buenas tardes. Yo tengo un comentario y dos preguntas para las ponentes. Yo veo como las relaciones sociales que se dan dentro de la comunidad. Entendido que actualmente ese concepto ya más actualizado mucho lo relaciona con el capital social que se da dentro de las comunidades, donde para entender estas relaciones sociales, el capital social aborda lo que es reciprocidad, confianza, solidaridad, lealtad y otros conceptos que se recrean dentro de una comunidad, donde juega un factor fundamental las relaciones de parentesco y otras festividades que se pueden dar en una comunidad. Bueno, es un comentario que quisiera hacer y dos preguntas. ¿Cómo sugieren fomentar relaciones sociales que no sean redes clientelares? O sea, ¿cómo romper ese vínculo o cómo podríamos romper ese vínculo de las redes clientelares? Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia de las redes clientelares en comunidades rurales e indígenas y en las zonas urbanas? Esas serían las dos preguntas que tengo. Hola, buenas tardes. Agradecerle a ambas ponentes, la doctora Elizabeth, la doctora Rosalinda. A mí me queda claro con la ponencia que nos acaban de presentar, la conferencia que nos dieron, en la República de los Ciegos, el Puerto es Rey. Esto es en el nivel más micro de las relaciones clientelares. Posiblemente se comparte un mismo estatus marginal. Sin embargo, el pertenecer a una organización que reparte ciertos poderes o privilegios implica elevar tu estatus, aunque sea marginalmente respecto a los demás, ¿no? Me parece que en la escala micro, eso es lo que ocurre con estas brokers, ¿no? Desde la escala más micro. En esa tesitura, pareciera que las relaciones clientelares se dan en la condición de la marginalidad, justamente. Sin embargo, otra característica del clientelismo, de acuerdo a lo que yo alcanzo a percibir de lo que nos han expuesto, es que se sustrae el estatus ciudadano a la persona y se le orienta al estatus de cliente. Es decir, se le desvincula de la ciudadanía. Por lo tanto, el placer público deja de ser tu asunto, tu asunto se vuelve la recepción y el intercambio de favores políticos. Dicho de esa manera, entonces el ciudadano sufre de alguna manera metamorfosis de ciudadano a cliente y de cliente incluso a siervo, ¿no? En ese sentido, pensaba este tipo de estudios, realmente en la universidad donde tengo la oportunidad de impartir docencia, se ven complicados por la cuestión de la inseguridad, ¿no? En el entorno rural de Michoacán, revelar las redes clientelares pues puede ser algo peligroso. Seguramente en el caso de los estudios que han hecho pues se han enfrentado incluso con algunos temas posiblemente hasta de amenazas o de peligros reales, ¿no? Sobre la investigación de campo. Ahora bien, la relación clientelar implica la existencia de un patrón, un broker, una red más extensa, pero eso es en general. No podemos hablar en el nivel macro, en el nivel macro no podría hablarse de otro tipo de relaciones clientelares. Por ejemplo, pienso que la élite económica sería, en su caso, y lo vemos muy claramente en Estados Unidos, pero también en México, el patrón. El político sería básicamente el broker. El partido sería el broker, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata Republicano podría hacer las veces de broker, y el político, en todo caso, sería el cliente. Entonces,
La pregunta es, ¿podríamos explicar este tipo de relaciones clientelares en ese nivel macro? ¿Podría extrapolarse ese tipo de estudios? Bueno, eso es para ambos, porque justamente las candidaturas, se está viendo en el nivel del elector común, pero justamente las candidaturas se definen en otro ámbito, que puede ser el signo de los partidos políticos, o muy evidentemente en el caso norteamericano, el signo de las cúpulas económicas. Muchas gracias. Sí, bueno, el poder identificar que el clientelismo y su relación con los partidos políticos es curioso que no está detenido solamente a una clase social, ¿no? No solamente las personas de bajos recursos están dentro de este círculo, sino incluso las personas que están en un nivel social o económico alto también son parte de este clientelismo, ¿no? Pero a mí surge respecto a lo que ustedes conocen del tema, ¿cuál es la presencia o qué relación tienen los jóvenes dentro del clientelismo? Es decir, ya hemos visto que el clientelismo parte también de las mujeres de hogar, o incluso personas que están obteniendo un beneficio en cuanto a su actividad económica o en su trabajo, ¿no? Hablando de adultos. Pero la juventud también es parte de este engranaje del clientelismo en los partidos políticos, o es un eje que es exclusivo de esto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, iniciaríamos. No sé, ¿esto iniciar? Ok. Bueno, en cuanto al primer comentario que iba en relación a qué se sugeriría para evitar o para evitar este tipo de redes, creo que probablemente una alternativa pues sería el fortalecimiento de instituciones cada vez más fuertes que de alguna manera pues propiciaran un mayor acercamiento hacia la gente. Sin embargo, bueno, es decir, estaría hablando como de una cuestión incluso como de reducir algunos procesos que parecerían mucho más burocráticos y aumentar, por ejemplo, la eficacia de en la resolución de problemas cotidianos. Creo que esa sería como una alternativa que de alguna manera podría minimizar el número o la dimensión de esta problemática. Sin embargo, considero que esto no necesariamente pues podría garantizar la erradicación o la eliminación del clientelismo. ¿Por qué? Pues porque como todos lo sabemos, volvemos a la cuestión de los recursos. Los recursos son escasos, son limitados y nunca va a haber, digamos que todos los recursos para solventar todas las necesidades y todos los problemas que van desde cuestiones, por ejemplo, de problemáticas colectivas a, por ejemplo, problemáticas individuales, como lo comentaba la doctora, por ejemplo, en algunas ocasiones que tiene que ver, por ejemplo, con algunas enfermedades, con algunos accidentes, que tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de problemas inmediatos, que, por ejemplo, si necesitas internar a alguien en un hospital o necesitas un medicamento o necesitas los recursos, por ejemplo, para sepultar a esa persona, son cuestiones que no puedes, digamos que esperar para poderlas resolver y que en muchas ocasiones, en el caso de las instituciones formales a nivel local, estatal o incluso nacional, en muchas ocasiones tienes que llevar una especie de requisitos, documentación en ciertos horarios y si no los cumples, pues digamos, en automático tu trámite queda parado, ¿no? O eliminado. Entonces, creo que podría ser una manera de poderlo hacer, pero no creo que necesariamente eso pueda garantizar que se elimine, porque además, pues los recursos siempre son limitados. Por otra parte, en relación a la pregunta sobre el análisis del clientelismo o de este tipo de prácticas a nivel macro,
considero que en algunas ocasiones se requeriría como una especie de mayor cuidado en la cuestión, por ejemplo, de los conceptos, porque son conceptos tan difusos y tan difíciles, digamos, como de poder encapsular, digamos. Podríamos intentarlo teóricamente, pero en la práctica, pues digamos que todo se mezcla, ¿no? Entonces, creo que en algunas ocasiones en la cuestión empírica estaríamos, por ejemplo, en algunos casos hablando más como de una cuestión de corrupción, más que, por ejemplo, que una cuestión de tipo clientelar. Entonces, creo que dependería en ese caso de cada caso en particular o de cada contexto o situación, justamente para poder analizar en qué cajón iría o en cuál reúne, digamos, más características para poderlo abordar, porque de alguna manera sería un poco arriesgado, dado que no podemos generalizar y todo tomar, o sea, no podemos, tratar de meter en una camisa de fuerza a todo este tipo de prácticas y catalogarlas como clientelares o inmediato, digamos, pasarlas al concepto de corrupción, ¿no? Entonces creo que ahí sí dependería más de cada caso. Y en el caso, por ejemplo, de las diferencias entre sectores rurales y urbanos, creo en lo personal, creo que sí hay una especie de deuda en cuanto al tipo de investigaciones de cómo se lleva a cabo este tipo de prácticas en los sectores rurales. Hasta donde yo recuerdo y traté de hacer ese ejercicio en digamos, mentalmente en este momento, hasta donde recuerdo, sobre todo en el caso mexicano, la mayoría de las investigaciones sobre clientelismo se ha llevado a cabo generalmente en contextos urbanos y que de hecho, bueno, está de más decirlo, pero aquí a mi derecha tengo a Edwin, que es estudiante de la licenciatura en ciencia política y que justamente está estudiando el tema de clientelismo en un sector mucho más rural, y que justamente uno de los elementos que yo le comenté en algún momento a Edwin como su directora de tesis es justamente que la riqueza o el plus que él va a poderle dar justamente a su digamos, al ámbito académico, va a ser justamente como ese enriquecimiento que va a haber a través de investigaciones sobre el tema del clientelismo en los sectores rurales. Y en el caso de él, mucho más en un sector muy específico como lo es el sector ladrillero. Entonces, en lo particular, soy muy franca, no tengo una claridad sobre cuáles serían las diferencias sustantivas, porque hasta donde recuerdo en el caso mexicano no se ha abordado de manera contemporánea investigaciones mucho más focalizadas, digamos, que en las investigaciones en los contextos rurales. Y bueno, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que plantea la doctora Colvit, yo recuerdo una investigación de Landini que hizo hace años en Argentina, porque también coincido con la doctora, casi no se ha analizado el clientelismo en zonas rurales, en el caso de México, pero sí en otros países. Y en el caso de Landini, lo que ellos él planteaba, es que una de las diferencias entre las redes clientelares de las zonas urbanas y rurales es el tipo de beneficios que reciben, por ejemplo, las personas que viven en una comunidad rural. O sea, en una comunidad rural, una persona un cliente que forma parte de una estructura de este tipo no va a requerir un estudio. A lo mejor no es tan apremiante para ellos recibir un vale para hacerse un estudio médico, ¿no? Pero sí va a requerir, por ejemplo, que el broker o el patrón le dé semillas para poder sembrar en sus tierras, o que les dé algún tipo de instrumento para poder sembrar, ¿no? Entonces, me parece que una de las diferencias es precisamente en el tipo de incentivos que ellos van a requerir. Entonces, dependiendo de la zona en la cual tú ubiques, pues va a ser el incentivo o el beneficio que vas a requerir en ese momento. Y en el caso, por ejemplo, de la relación la presencia de los jóvenes en las redes clientelares, en el caso de Tecámac, sí hay jóvenes que forman parte de estas estructuras clientelares, pero además forman parte de estas estructuras porque las mismas familias
invitan a todas las personas que pueden emitir su voto para formar parte de esta estructura. Por ejemplo, si en la familia está el papá, la mamá y el hijo o los hijos ya tienen 18 años y pueden votar, ellos también son integrados en una estructura de este tipo. Entonces, ahí sí entran como clientes, pero también se puede encontrar la presencia de estos jóvenes, por ejemplo, tal vez no como coordinadores de sección o de región, pero sí apoyando a esta red en otros niveles, ¿no? Con los conocimientos que ellos poseen, porque además, si ustedes como jóvenes ya son, ¿cómo se les dice a ustedes? Habitantes digitales, creo que así se les llama, si no me equivoco. Pues, por ejemplo, los jóvenes pueden aportar muchísimos elementos tecnológicos a estas estructuras, una estructura de este tipo. Por ejemplo, una de las cosas que se esperan en esta red es que ya se cuente con una base de datos fidedigna en donde estén todos los miembros de esta red perfectamente registrados con los beneficios que están recibiendo y si votaron o no votaron por el líder de la red. Entonces, ahí pueden perfectamente participar todas estas personas que salen de las universidades, que salen de las prepas con todo este conocimiento que ustedes ya poseen. Y en el caso de tratar de romper estos vínculos clientelares, coincido con la doctora, me parece que una de las cosas que tienen las redes clientelares, uno de los elementos a su favor, es que acercan los programas sociales a la población. Incluso las personas que no forman parte de estas redes clientelares casi no tienen acceso a los programas sociales. Entonces, si los ayuntamientos o los presidentes municipales o las personas encargadas de dirigir la política pública de nuestro país acercaran todos los programas sociales o los programas sociales a las personas que lo requieren, tal vez esa sería una forma de que las personas no se integraran a redes de este tipo. Pero como dice la doctora Colby, pues no tenemos esa certeza, ¿no? Puede ser una idea, pero eso no es una certeza. Y otro elemento también es, por ejemplo, que se les explique a lo mejor en otros niveles a todos los ciudadanos, sobre todo empezando tal vez a nivel preparatoria, a nivel, en otros niveles educativos, en las universidades, lo dañino que es el clientelismo, los vínculos clientelares para la democracia de nuestro país. Si desde ahí trabajáramos con los jóvenes y les hiciéramos ver que es importante que defiendan su voto, que cuando tengan la oportunidad de votar lo hagan por la persona que ellos eligieron y no por alguien que les está planteando que voten por esa persona, tal vez en ese momento sería importante para nuestra democracia. Pero si no hacemos este tipo de elementos, pues va a ser como muy complicado que el clientelismo desaparezca. Y como también lo mencionaba la doctora Colby en su ponencia, el clientelismo ha existido desde hace años y tiene la capacidad de transformarse. Si no cuidamos que esto en algún momento, pues que las personas se acerquen al clientelismo, esto va a seguir así. Entonces, finalmente lo que va a afectar o lo que está afectando, pues es precisamente a nuestro sistema democrático. Gracias. Agradecemos a los participantes por las respuestas y también al público por las preguntas realizadas. Sin duda, pues un tema con gran relevancia, esto pues derivado del análisis de un caso práctico, pues como vimos los hallazgos sientan las bases para futuras investigaciones. Me voy a permitir hacer lectura y entrega de una constancia. La División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, el campus de Guanajuato, otorga la presente constancia a la doctora Rosalinda Castro Maravilla por su participación en la conferencia magistral dentro de este primer encuentro estudiantil de ciencia política. Le hago entrega de la constancia. Y de igual forma también hacemos entrega de un pequeño kit. Por último, para dar por concluida esta mesa, hacemos la invitación al coordinador del encuentro estudiantil, Oscar Chávez, pues para dar unas palabras de clausura sobre este primer encuentro estudiantil. Muchas gracias. Bueno,
me gustaría cerrar este bello encuentro estudiantil de ciencia política agradeciéndoles atentamente a todas las personas que hicieron el esfuerzo por venir desde distintos lugares de la República y que formaron parte de esta experiencia tan fructífera y nutritiva para nosotros los estudiantes de todo el país y a todos los ponentes en general. Particularmente quiero agradecerle al doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho Ética y Gobierno, así como a todo el personal administrativo de la Universidad de Guanajuato, que nos brindó un importante apoyo institucional, particularmente a la licenciada Paz, a la licenciada Teresa de Jesús Macías y a la licenciada Mariana. Muchas gracias. Quiero agradecerle también a todos los funcionarios públicos, políticos y administrativos de distintas universidades que apoyaron e impulsaron a los estudiantes que le solicitaron apoyo, para asistir al presente congreso de manera presencial. Asimismo, quiero agradecerle a la doctora Mayde Hernández García, directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, por impulsar y apoyar este encuentro, incluso de manera virtual desde Uruguay. Finalmente, quiero reconocer y agradecerle el trabajo y desempeño desarrollado a la doctora Covil Cruz, en general a todo nuestro equipo de staff y a la unidad de sistemas por todo su apoyo. En verdad, muchas gracias. Bueno, siendo las 4:06 del 18 de noviembre de 2022, damos por concluido este exitoso primer encuentro estudiantil de ciencia política. Muchas gracias. Nos vemos en un año.